Siguiendo con los festejos del Bicentenario, Justicia Infinita decide hacer un repaso de la vida de aquellos personajes que marcaron un hito en nuestra cultura. Es así que en los próximos programas hablaremos de Joaquín Torres García, Figari, Citarrosa, Lara Bernasconi, Benedetti, Gianfranco Macri, Patricia de la Giovan Paola, Blanes, Onetti, Portabat, Pancho Arocena y muchos, muchos más. Aquí, en Justicia Infinita. Bueno, un espacio más en el que volvemos a repasar algunas de las principales figuras, en este caso más relacionadas a la cultura de estos 200 años, una vez terminado el ciclo de los presidentes. Estuvimos la semana pasada hablando de Figari con Alicia Haber y hoy tenemos el placer de recibir la visita de Elena Corbellini, narradora y poeta, profesora de literatura, que se ha desempeñado en el Departamento de Cultura de la Intendencia y como profesora de talleres literarios del Ministerio de Educación y Cultura, autora de varios libros, entre ellos La vida brava, Los amores de Horacio Quiroga, que es de quien vamos a hablar en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por esta visita. Y bueno, pasamos de un pintor, de un hombre en realidad multifacético, ¿verdad? Sí. A Quiroga, no sé por dónde podremos empezar. Que también era multifacética. Claro, yo supongo que esta clase de personalidades difícilmente no lo sean, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que probablemente, y estaría buenísima más conocer todas esas facetas menos conocidas de Horacio Quiroga, pero bueno, indiscutiblemente vinculado a la literatura, ¿no? Claro, no va ni a hablar. En literatura, como cuentista se lo considera el padre del cuento latinoamericano, ¿no? O sea, que en el género cuento logró un grado de excelencia, de prestigio gigantesco. En un momento en que escribir cuentos también era un género en boga. Claro. Y solían los semanarios y los diarios traer un cuento, ocupar una página con un cuento. Y eso, en gran parte de su vida, fue uno de los ingresos que él tuvo, ¿no? Sí, algo que hoy ya no se da, ¿no? Pero era como una cuestión, digamos, que lejos de minar el estatus del escritor, a veces lo potenciaba, ¿no? Esa publicación. Claro. No, en realidad siempre fue desde la aparición de los periódicos, la difusión de los periódicos desde el siglo XIX, ya empezó, los grandes escritores vivían de la novela por entregas, ¿no? El folletín. Uh-huh. Era como si uno ahora hiciera guiones de teleteatro, las telenovelas, digamos, que la novela en el siglo XIX ocupó su lugar y el cuento sería una especie de serie, no sé, claro. una pequeña dosis que venía con el periódico, una página de entretenimiento. Y ahí están los inicios, digamos, de Quiroga como escritor, digamos. Sí, o sea, él se inicia como poeta, en verdad, se inicia como poeta modernista, es amigos poetas, en ese momento está en Uruguay, es salteño, en Salto tiene su grupo, después se traslada a Montevideo sobre los 20 años y arma el famoso consistorio del Gay Saber, que en verdad era una tertulia de amigos que escribían poesías, se adiestraban en la versificación, admiraban a Leopoldo Lugones. Se emborrachaban, salían con chicas, qué sé yo, era un grupo divertido, el consistorio del Gay Saber. Y allí en ese periodo publica un primer libro que él nunca después le va a interesar, que se llama Los arrecifes de coral. Y después ya, un par de años después, que vive una tragedia muy grande, que es la muerte de su amigo Federico Ferrando, a quien él asesina accidentalmente, pero lo mata. Parece de película, digamos, de la pistola desnuda. El hecho es limpiando un arma, ¿sí? Yo no me acuerdo, ¿es limpiando un arma? Mira, lo que yo investigué es peor, ¿no? Es más feo, ¿no? Encontré datos que hay un investigador nuestro que trabaja en Biblioteca Nacional, Alfredo Alzugarat, que él había publicado un artículo exactamente porque encontró, digamos, el informe forense de la muerte de Federico Ferrando. A ver, cuento el hecho, sí, cómo sucedió. Sí. Bueno, Quiroga estaba en Salto, era su mejor amigo en ese momento del consistorio de este grupo, esta barra que tenían, era Federico Ferrando, que vivía en Montevideo con su familia. Y Federico se daban muchas las polémicas a través de la prensa.
donde un escritor insultaba a otro por lo mal que escribía, que mal hecho aquel verso, entonces después se batían a duelo. Y había ocurrido eso con otro intelectual que había escrito en contra de la obra de Federico Ferrando, que había publicado unos versos. Entonces Federico se sintió en la obligación de retarlo a duelo, pero no sabía manejar armas. Entonces llega Quiroga, viene en tren, Federico lo va a buscar y le pide a Quiroga que lo ayude, que sea su padrino y que le diga cómo usar el arma. Van a la casa de Federico, creo, si mal no recuerdo, estaba en la calle Maldonado, o sea, Montevideo era la ciudad vieja y se extendía hacia el centro, ¿no? Ya había empezado a crecer, pero las casas de las familias más respetables, el centro era como el lugar, el barrio. Y bueno, y entonces el asunto es que una bala le perforó, se le incrustó en el hueso occipital a Federico, por lo cual la bala tiene que haber entrado por la boca. O sea, no hay forma que se disparó y que te entre una bala y se te aloje en el hueso, en la nuca. Por lo cual se me ocurre que Quiroga creyó que el arma estaba descargada y estaban jugando con el arma y se la puso en la boca y disparó. Claro. Y lo mató, porque no puede ser una bala al aire. Existía la teoría como que estaban limpiando el arma o haciéndolo así y se disparó, pero claro, esto no tiene podría nada ser, que ver. O sea, si la bala se alojó allí, la única forma es que el tiro entre por la boca, ¿te das cuenta? Y eso justificaría que en los minutos siguientes, que se armó una escena delirante en esa familia, el joven cae muerto automáticamente, es que Quiroga había un aljibe en el patio, quería suicidarse, se quería matar allí, después estuvo detenido, lo acusaron de homicidio, estuvo 5 días preso, el calabozo en esa época estaba en el Cabildo, estuvo preso allí en las celdas del Cabildo, y le hizo de abogado, defensor, un hermano de Julio Herrera, sigue el poeta, un hermano de Julio Herrera, que era abogado, bueno, que probó su inocencia, que en verdad fue completamente, él seguramente, obviamente creía que el arma estaba descargada. De todos modos fue un acto irresponsable. Sí, claro. Y capaz que dentro en el contexto de todo esto que contabas antes, de ¿verdad? Los juguetones, de esa tertulia que mantenían, de tomar, de escribir, de esos creo grupos. Que sí, de experimentar con drogas, creo que tuvo que ver con esa juventud alocada de Horacio. Es el primer, digamos, el primer episodio después de esa seguidilla, digamos, de hechos trágicos que uno asocia. Uno habla de Quiroga e inmediatamente asocia a la tragedia, ¿no? Las muertes. ¿Es el primero? No fue el primero. No. Pero ¿sabes qué ocurre? Yo también pienso, a ver, todos tenemos muertes en la vida. A ver, ¿no? ¿Y por qué aparece tan asociado a Quiroga esto, a la tragedia? Y bueno, yo creo que se han hecho lecturas que nos llevan a eso. O sea, en definitiva, la vida de una persona, sea escritor o no escritor, es un relato. Uno decide qué relato, qué narro de uno eso. Edita. Puedo narrar eso o no narrarlo. Si uno mira, hay muertes antes que son tristes, ¿no? Cuando él es un bebé, su padre muere accidentalmente, había ido de cacería y se dispara la escopeta y muere, y él tiene 2 meses. Así, la madre quedó viuda. Eran 4 hermanos, era el más chiquito. Después la madre, años después, vuelve a casarse, y cuando Horacio tiene 16 años, el padrastro tiene una hemiplegia y se ve paralítico y se suicida porque no quiere verse así. Pero bueno, eso tampoco, digamos que... También yo creo que en esos tiempos, estamos hablando fines del siglo XIX, la muerte era una cosa más frecuente, no había tanta resolución médica, ni paramédicos, ni auxilios inmediatos, ni emergencias. Y una sociedad mucho más violenta también. Una sociedad, sí, o con una violencia más... digamos, en el sentido de la utilización de armas, era mucho más frecuente. Era frecuente. Y quizás, ahora estaba pensando, ¿no? Quizás en esta lectura que se hace de la vida de Quiroga, es a partir también de su obra. En tratar, uno dice, qué tipo retorcido, o sea... muchas de los cuentos de Quiroga, quizás los más famosos de repente, la presencia de la muerte, del oscuro, de cosas como bajas, instintos más oscuros del ser humano, decir, pero ¿por qué este tipo escribe esto? Bueno, tuvo una vida, fíjate que se murió, capaz que en ese sentido de hacer foco en esas cosas, dejando de lado otras, como por ejemplo, sus amores, su locura por la modernidad, su entusiasmo por todo lo nuevo, ¿no?
cerrando con lo de la muerte, creo sí que esta tragedia de haber matado a su mejor amigo, esto sí es una tragedia que no la tiene cualquiera. Esta sí. Claro. Y la segunda terrible va a ser el suicidio de su primera esposa, Ana María Cires, cuando ellos estén viviendo en Misiones. Creo que eso sí, son dos jalones muy duros en la vida de cualquier persona. Las otras muertes ya tienen que ver más con la vida misma. Esa es mi lectura de la vida de Quiroga, ¿no? Y en los otros aspectos, eso quiero señalar, esa locura por la modernidad, porque uno podría pensar que era un hombre anticuado, porque además le dio ya de veterano andar desaliñado, dejarse la barba, parecía el ogro del barrio, le decían en Vicente López, andar vestido siempre con un overol de mecánico, así descuidado. ¿Fue nuestro primer hippie? ¿Podemos decir que fue nuestro primer hippie? No era un dandy, en el siglo XIX era lo que llamaban un dandy. Claro, sí, pero bueno. Eso más bien sería un recontracheto. Después hippie, podríamos decir, sí, hippie como alguien que sí, que se... por lo menos un hombre que experimentaba, sí. Pasó del dandismo ese de la super coquetería a los 20 años a andar todo roto. Andar todo roto, sí. Podría ser un poco hippie, es verdad, como no importarle las formalidades, al contrario, molestarle mucho las formalidades. Pero siempre mantuvo esa pasión por lo moderno, ¿no? Le apasionó, por ejemplo, la bicicleta. Empieza a andar en bicicleta, que es un muchacho, y él fue el primero en unir junto a otro amigo, unieron en bicicleta Salto Paysandú. Fundó el velódromo de Salto. O sea, la pasión por la bicicleta, claro, así, brutal. Después con los automóviles. Tenía un Ford a bigotes que lo arreglaba, lo desarmaba, lo manejaba, andaba como un loco. La pasión por la fotografía. Hay muchas fotos gracias a que Quiroga vivía sacando fotos. Muchas fotos que ayudan a documentar la vida de Quiroga. Y cuando aparece el cine, le entra la locura por el cine, hace columnas de crítica cinematográfica. O sea, todo lo que la modernidad traía, a él lo entusiasmaba. Da la sensación que además por la época que le tocó vivir, es como muy fácil imaginarlo dentro de un grupo de artistas como con una cabeza afín en Europa, ¿no? ¿Estaba medio solo acá o había gente, digamos, que recién hablabas de este grupo, gente que lo acompañaba en eso? Justo la semana pasada, cuando hablábamos de Figari, ¿no? Decíamos, bueno, él les puso en Francia y tal, y preguntábamos si había tenido algún contacto, bueno, con esa Francia tan efervescente de artistas jóvenes de principio del siglo. Decían que no, que bueno, que él ya había ido, digamos, a exponer su obra, que estaba como alejado de eso. Pero, qué sé yo, uno se imagina a este hombre, principio del siglo, con esa actitud, digamos, de experimentar, de conocer lo nuevo, y se pregunta si no, claro, la lejanía, ¿no? Y la distancia geográfica, imagino yo que le resultaría imposible tener puentes con gente en la misma sintonía en el viejo continente. Mira, sin embargo, yo no sé si él lo deseó eso realmente, porque él hizo su viaje a París. Viste que eso era una meta. Claro, eso era todo como intelectual era de rigor, es la meca era había París. Que ir a París. Él a los 20 ese años, peregrinaje en algún momento, un medio una plata que le queda de la herencia paterna, se va a París y la pasó recontra mal. Está publicado el diario de viaje, de un viaje a París, de Quiroga a París. Sí. Qué loco, porque uno supondría que bueno, que tendría que haber sido todo lo contrario, ¿no? Él creyó, primero que supongo que creyó que la plata le iba a rendir más, y de golpe vio que se quedaba sin nada, ¿no? Claro, además al estilo dandy que él estaba acostumbrado. Exacto, muy mimado, un niño muy mimado por su madre. Bueno, volvió dice que ni cuello de la camisa tenía, que usaban el cuello duro, o sea, volvió sin nada, sin equipaje. Y por otro lado encontró que los poetas, él aspiraba a relacionarse, Rubén Darío, ¿no? Los grandes poetas famosos. Y bueno, nadie le prestaba atención porque era un muchacho allí que sería insignificante para los demás. O sea que él esa aspiración con la que fue a París no se cumplió. Y después que volvió, nunca más se planteó ir a Europa, él no volvió a viajar. O sea, él se planteó vivir en Buenos Aires después del accidente de Ferrando. Con Federico se va a instalar en Buenos Aires y nunca va a volver a vivir en Uruguay. Sí, arma un escenario argentino, ¿no? Pero ustedes piensen que también Buenos Aires, si bien hoy es una ciudad muy importante, en aquellos años, los años 20, años 10, años 20, hasta años 30, Buenos Aires era una de las grandes ciudades del mundo. Claro. Ya no solo por tamaño de población, sino porque la modernidad también pasaba por Buenos Aires. Era un foco de radiación cultural. Rubén Darío había vivido muchos años en Buenos Aires. Claro, él desde allí también generó su obra. No es que no era tampoco una cosa así tipo
plan B, o sea, era un lugar interesante en el Exacto, que estar, era un claro. escenario de primer orden Buenos Aires, Claro. donde estar y producir. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa, volvemos y capaz ya nos podemos meter a hablar un poco de la obra, ¿no? Sí. ¿Te parece? Como quieran. Bueno, seguimos con Elena Corbellini hablando de Quiroga. Quiero decirte que recién tuve contacto con los mensajes. Muy exitosa tu voz, Elena. La gente está hablando maravillas. Hermosa voz la de la historiadora del día de hoy. Alguien por acá que nos dice, por favor, qué bueno hablando de un grande, qué voz más dulce la que llevaron hoy. Bueno, en fin, muchos piropos Ha tenido para vos. mucho Bueno, éxito. Sí. ¿Puedo pensar en pedir un empleo aquí? Elena, perdón. No, alguien simplemente que decía, porque seguramente vamos a dejar ya ese aspecto de atrás, decían, por favor, cuenten cómo se drogaba con formol y le aguantaban las neuronas, dice alguien por acá. Bueno, si hablamos que era un señor que experimentaba, supongo que habría tomado sus riesgos. Con Yo qué sé. cloroformo, lo que yo leí fue con cloroformo, ya formol no sé, pero aparece en hay varias biografías sobre Quiroga, ¿no? Y la primera, para mí es la más linda, es más fresca, porque fue pocos años después que él murió, dos amigos suyos, uno que era un gran amigo de toda la vida, salteño, de la misma edad, y era médico, Alberto Briñole, hicieron la primera biografía sobre Quiroga. Entonces él cuenta cosas esos de la juventud juntos, las locuras que cometían juntos. Y una era, como Briñole estaba estudiando medicina, tenía acceso a fármacos. Y era una gran época de experimentación. La modernidad viene con toda la experimentación. Y bueno, experimentaban las reacciones posibles con cloroformo. Entonces, Briño le cuenta en la biografía que una vuelta en la casa de Salto llega a visitar a Horacio y le dicen que está en su cuarto, que hace rato que no sale, y entra y lo encuentra completamente anestesiado y como que si no lo sacaba de ese estado en ese momento hubiera podido morir realmente. Claro. Se había abusado del cloroformo. Elena, yo te quiero preguntar, porque bueno, vos escribiste un libro, digamos, sobre Quiroga. ¿Por qué los amores de Horacio Quiroga? ¿Qué fue lo que te llamó de eso, digamos? ¿Por qué te interesaste en esa parte, digamos, de su vida? Porque viste que lo de la muerte como que a todo el mundo le interesa. Claro. Dijiste, para compensar un poco. Dijiste, me voy para el lado de la vida. Claro, porque escúchame, ¿saben una cara importante de Quiroga? Era que era terriblemente enamorado. Era un hombre que se enamoraba mucho y era un seductor, era un Don Juan. ¿Se enamoraba tanto o les hacía creer que se Ah, enamoraba las dos tanto? cosas, no, él, sí, era un... Porque yo ya me estoy empezando a conformar una imagen, digamos, con toda esta información. Que te dan ganas de salir un Empiezo, día con Quiroga. claro, tengo ganas de levantar el teléfono y decir, Horacio, hoy salimos. Hoy salimos ¿no? juntos, Horacio. Y no importa qué día, porque debía ser de los que salían de lunes a domingo. Sí. Dice que no podía tomar mucho alcohol de grande porque se ponía demasiado loco. Ah, bueno, vemos que igual se las arreglaba, de un modo u otro. Era muy, sí, era un gran seductor. Y tuvo muchas chicas y novias. Y me empezó a llamar la atención que siempre tenía problemas. Los padres se oponían a los noviazgos. Y yo pensaba, ¿y por qué? Muchacho de buena familia. ¿Cuál era el impedimento para que en varias ocasiones los padres se opusieran al noviazgo? Y ahí empecé a encontrar, si uno lee la literatura amorosa, él tiene muchos cuentos de amor. Y las dos únicas novelas que escribió Quiroga, que son novelas breves, son novelas de amor. La primera se llama Historia de un amor turbio. A ver, la idea del amor turbio. Y la segunda, que la publica un poco antes de casarse con la segunda esposa, con María Elena, se llama Pasado Amor. O sea, el amor está hasta en el título de los libros. Y en ambos casos son historias de amores que fracasan. Y en el primero, la historia de un amor turbio, es súper interesante ese relato. Es muy a lo Dostoyevsky. Si ustedes ven, ese escritor ruso que escribe las almas atormentadas, ¿no? Crimen y castigo, como el ser que hace atrocidades y después sufre su culpa. Bueno, el personaje, el protagonista en Historia de un amor turbio tiene esa condición. Está de novio con una chica, se pone de novio con una chica, una familia que son varias hermanas mujeres. También duda, siempre está el tema del triángulo amoroso. ¿Con cuál hermana? Pruebo con la mayor, después me gusta más la más chica. Y después vive tan atormentado de celos que la hace muy desdichada la novia.
Eso ocurre en la novela. La chica vive llorando porque él le dice, ¿cómo? Una vez fuiste novia de otro, y empieza a imaginar, y él se atormenta imaginando, y la habrá tocado, y la habrá abrazado, y le habrá dado un beso. Con todo, piensen ustedes el imaginario de la época, ¿no? Claro. Principios del siglo XX, la idea de la mujer pura, la mujer tenía que ser pura, Casta, sí. como se queja Alfonsina Storni, ¿no? Tú me quieres blanca, me quieres nibia, bueno, las querían blancas y nibias. Y entonces acosa a sus mujeres con los celos. Eso es en la literatura. Y yo entré a pensar si eso no podía ser una reproducción de lo que a él le ocurría a él mismo con las mujeres. Y creo que sí, porque también aparece en esa primera biografía que cuenta Briñole con Ana María Cires, la esposa que se suicidó, que era extremadamente posesivo con ella, a un grado tan alto que la madre de Ana María, los padres vendieron su casa de Banfield en Buenos Aires para poder irse a Misiones y estar cerca de la hija. El padre de Ana María muere en ese operativo y llega a mudarse la madre, compra una chacra vecina y a Quiroga no le gusta que la suegra los visite. O sea, le impide a la esposa, además una sociedad, imagínense, súper patriarcal, el hombre manda, decide, todo. No quiere que la suegra venga. O sea, la aislaba a la chica. Entonces, creo que el amor fue algo que lo atormentó muchísimo. Y después esas anécdotas de Don Juan, bueno, contar, César Tiempo, un escritor argentino, contaba que una vez iba, no sé si por Corrientes, una avenida de Buenos Aires, le iba hablando a Quiroga y de golpe se da cuenta que va hablando solo porque Quiroga vio pasar una chica bonita y se fue detrás de la chica. Lo dejaba plantado. Solo. Sí. Fatal. Si tuviese que contar nosotros también parte de este espacio, creo que tenemos la intención de ofrecer como mínimo pantallazos de algunas cosas en particular, ¿no? O sea, no tiene más pretensión que eso, pero en todo caso sí la de que, bueno, si hay alguien escuchando que se interesa por una figura puede ahondar más en eso. ¿Qué te parece que puede ser atractivo, digamos, para alguien que todavía no se enfrentó a la literatura de Horacio Quiroga, digamos? ¿Cómo se le puede atrapar a alguien, digamos, que todavía no toma un texto de Quiroga? ¿Por dónde entrar? Me Claro. estás preguntando. Bueno, hay un ¿Cómo se lo clásico. venderíamos? ¿Cómo se lo venderíamos? Y depende también del gusto del lector, No, porque él transitó, hoy conversando con ustedes, ¿no? El género del horror, esa admiración por Edgar Allan Poe que él tuvo, se ve en sus cuentos de horror. O sea, si uno le interesa el género fantástico y el terror, lo vas a encontrar, y eso está sobre todo en cuentos de amor, de locura y de muerte. También si a uno le interesa como el aspecto de lo regional, lo pintoresco, las vidas singulares, ese escenario misionero fue un lugar para vidas especiales. Hay un libro, yo creo que es su mejor libro, Los Desterrados, se llama, un libro de cuentos. Así pueden encontrar también material muy muy interesante, pero creo que en Quiroga tiene tantos cuentos, creo que por muchos lugares se puede uno entrar y sentir, tiene un lenguaje que se desliza, ¿no? Que fácilmente maneja bien la intriga, la presentación de personajes, creo que es cautivante. Y siempre. además tiene algo bueno, Quiroga, que vos lo podés empezar a inculcar, a meter desde edades muy tempranas, digamos, porque Cuentos de la Selva, Ni hablar, qué divino, o sea, Cuentos de la claro, Selva, es un autor divino. que le puede llegar A los niños. a todo el abanico de edades, digamos, a todos los grupos etarios, porque Cuentos de la Selva tiene cuentos, algunos con ese filón Quiroga, digamos, que tienen, pero son cuentos Son maravillosos, divinos, son maravillosos. divinos. Y hay versiones, digamos, hasta con gráfica, Sí. digamos, que los hacen todavía más, Muy bien, sí. más interesantes. Precioso es. Acá nos llega un correo de alguien que dice: hola a todos, es muy impresionante la casa donde vivió en Misiones, que ahora es museo. Sí. Los guías me impresionaron por su juventud y conocimiento sobre la vida y obra de Quiroga. La anécdota de la piscina que le construyó a su primer mujer por el impresionante calor, que después de muerta se dedicó a juntar víboras en la propia piscina para luego sacarle el veneno y enviarlo a Buenos Aires, aparentemente, Bueno, no es la para información. hacer suero antiofídico. Un fenómeno, dice. Bueno, mira, no es la información, no coincide con la información que yo obtuve, pero vieron ustedes cómo es lo de la información, depende de Claro. las fuentes, las cosas que se repiten, y a veces en las cartas de él es verdad que lo de las víboras y buscar hacer suero antiofídico, ahí vos ves todas las inquietudes que él tenía, ¿no? Claro. Disecaba animales, hacía taxidermia.
todo le inquietaba, todo le interesaba. Eso, por un lado, es verdad lo del suelo antiofídico. Por otro lado, lo de la piscina, la casa esa que hoy es museo, es su segundo hogar. Cuando él se casa la primera vez con Ana María Sires, él había construido un bungalow de madera que va a dar lugar al cuento El techo de incienso, porque él probaba todo, él quería construir todo. Bueno, probó a hacer su propia casa, y cuando lleva a su flamante y joven esposa, Ana María, a vivir allí, cuando empiezan las lluvias, se le llueve el techo, como cuenta en el cuento, porque no había dejado estacionar la madera el tiempo suficiente. Entonces tienen que vivir corriendo las cosas porque todo se inunda. O sea que no es un gran hogar. La segunda casa, que es la casa de piedra, la que hoy figura como museo, y el bungalow quedó destruido, un poco lo habían arreglado para escenario de alguna película que hicieron allí. Bueno, esa segunda casa de piedra la hace para vivir con la segunda esposa. O sea, él cuando se va con María Elena Bravo, evidentemente algo aprendió del primer matrimonio. No quiere que pase tantas incomodidades o penurias como pasó la primera, que se suicidó. Claro. Entonces esta casa va a ser más confortable, y cuando ellos tienen varias separaciones con María Elena Bravo, y en una de las separaciones él se pone a construir la piscina y le escribe, aparecen las cartas, ¿no? Le dice a María Elena que le está haciendo una piscina para que venga con la nena, para que la nena se bañe en la piscina. Así que creo que esa construcción de la piscina corresponde ya hacia los años 30, no es de la primera época. Claro. Por las cartas, te diría, por las cartas que él mismo escribió. Bien. Si Kroeger hubiera pintado, ¿sería nuestro Van Gogh? Nos pregunta acá, bueno, no sé, supongo que... no se cortó ninguna oreja. No, tendrá que ver con esa vida disipada. ¿Y cuál fue el no fue tan disipada, a ver, no fue tan disipada, solo la juventud. Bueno, claro, eso. Solo la juventud. ¿Cuál es el clic que hace para irse a Misiones? Digamos que imagino... hace 100 años prácticamente, década más, década menos, pero debía ser un lugar bastante inhóspito, digamos, y muy lejos del movimiento cultural y la efervescencia cultural en la cual él participaba, tanto acá en Montevideo y después en Buenos Aires, que él buscó, más allá de la tragedia esa que lo lleva a alejarse del país, él de todas maneras sigue en ese entorno, digamos, cultural. ¿Cuál es el clic por el cual él se va a confinarse? Como que descubrió otra persona dentro suyo, ¿no? Porque fíjate, él se va a Buenos Aires después de la muerte de Ferrando, y evidentemente a ser acogido por él tiene una hermana mayor que está casada y vive, Forteza es el apellido, y viven en Buenos Aires, y él se va con ellos. O sea, él está buscando un refugio a su dolor. Y el cuñado le consigue un empleo de profesor de castellano. Empieza a trabajar como profesor de castellano. Así la va a conocer a Ana María Sires, que es alumna del Colegio de Señoritas, donde él es profesor de castellano. Pero mientras tanto, él se vincula con esos poetas, como tú decís, que estaba vinculado a la intelectualidad porteña, y admira muchísimo a Lugones, y Lugones ya ocupa cargos de poder, cargos políticos, ¿no? Y hay un proyecto que era hacer una expedición para redescubrir las ruinas jesuíticas que estaban en la selva de Misiones. Se arma esa expedición y Quiroga empieza a molestar, era un niño insistente, un joven insistente, quiero ir. Entonces, finalmente, Lugones le consigue un cargo de fotógrafo para llevarlo a esa expedición. Ajá. Y está muy contada esa expedición, porque Quiroga va hecho un señorito, como era él, era un dandy, y dice que esa entrada en la selva y las cosas los padecimientos, desde cazar para poder comer, andar a machete, el calor brutal, el riesgo con los animales, que eso lo transformó. Pero tanto que de ser un majadero, que no quiero comer esto, que lo otro me hace mal, terminó adaptándose, encantándole, y de esa visita le surge ese amor por los lugares, en primer lugar por Misiones, pero no se va a ir de inmediato en Misiones. Lo que va a hacer primero va a ser comprar una pequeña chacra en el Chaco. Va a ser una experiencia de plantación de algodón en el Chaco que se va a fundir. Eso ocurre en el año 1904, se funde, y después ya le viene la idea de Misiones, y había un plan del gobierno argentino que era que querían colonizar esas tierras, que estaban tierras indígenas y vacías. Entonces, por muy poco dinero te vendían 185 hectáreas, y él compra esas hectáreas y arma su proyecto de vida ahí. Y eso es lo que lo transforma en el hombre del overol, de la barba crecida, en el homo faber, que quiere fabricar todo, la canoa, la casa, todo. Aflora esa otra personalidad, no el intelectual. Nos quedan muy pocos minutos y bueno, medio que
haciendo un salto un poco grosero, me gustaría hablar de su muerte. Él es diagnosticado con un cáncer, ¿no? Él le diagnostican cáncer, por eso es su muerte, que también dicen no es suicidio, pero casi que es una eutanasia. Él tiene cáncer de próstata, que era algo que tampoco se decía que era algo al estómago, ¿viste? Esa cosa, eso que no se habla. Sí, claro. Y lo que aparece en realidad es que tenía un cáncer de próstata que lo dejó avanzar por no atenderse a tiempo. Y cuando se quiere atender en Posadas, allá en Misiones, lo mandan a Buenos Aires, viene al Hospital de Clínicas de Buenos Aires y no se animan a decirle que ya no es operable. Entonces le hacen una sonda vesical, tiene que andar con su sonda vesical y le dicen que la operación dentro de un par de meses lo van a operar. Sigue y está internado en forma ambulatoria, puede salir y volver. Y bueno, al par de meses él interroga más fuertemente al médico, bueno, ¿y esta operación cuándo va a ser? Y ese día le dice la verdad, le dice que ese cáncer ya no es operable, que va a morir. Y entonces ese mismo día va a comprar el cianuro, se lo toma esa noche y muere. O sea, creo que en verdad, él hasta ese momento hacía cartas al encargado de la chacra, a don Isidoro Escalera, de haciendo planes de lo que había que plantar, de que pusiera veneno para las hormigas, o sea, no tenía ganas de morirse. Creo que lo que quiso evitar fue el sufrimiento físico. Bien. Bueno, Elena, muchísimas gracias por esta visita, por este rato, conversando un poco con nosotros sobre Quiroga. Y bueno, y te esperamos de repente por acá para hablar de alguna otra personalidad, si te parece. Con muchísimo gusto, Dale, encantada. muchísimas gracias.